Shalom Ubrajá, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio cotidiano de Alajá. Hoy es 23 de junio, primero del mes de Tamuz, que tengamos todos Chodesh Tov Umeboraj. Ayer estudiamos que es posible empezar a rezar el rezo de Minjá media hora después del mediodía. Eso se le llama Minjá Gedolah. También vimos que a priori la mayoría de las personas suelen rezar Minjá cerca del horario de Arbit, es decir, en la tarde, cuando se está acabando el día, y eso se le llama Minjá Ketana. Una persona que quiere comer una comida que se llama Seudat Keva, es decir, algo que está fijo, que va a comer con pan, ¿sí? Más de 54 gramos de pan. Es preferible que rece primero la Minjá, que diga primero el rezo de Minjá, antes de sentarse a comer. ¿Por qué? Porque va a comer y va a empezar a una cosa a la otra, se le va a hacer pesado, llegar a olvidar de rezar Minjá. Bien, dicho sea de paso, un consejo que recibí ayer de uno de nuestros oyentes asiduos y fieles es que una forma de no olvidarse de decir la tefilá de Minjá es inmediatamente al levantarse de la comida, al acabar el Birkat Hamazon, saber que uno tiene que decir Minjá y directamente rezar Minjá. Muy bien, aquella persona que llegó a un Brit Milá, a una circuncisión, y por lo tanto, como sabemos, normalmente en el Brit Milá hay una seudá, hay una comida en honor a la mitzvah del Brit Milá. Si la persona tiene la posibilidad de concentrarse en el significado de las palabras de esa tefilá que él va a decir, perdón, me faltó un detalle. La persona llega al Brit Milá y ya rezaron Minjá. Están en la comida. Bien. Y entonces la persona tiene que concentrarse en cada una de las palabras. Si es capaz de hacerlo, entonces puede rezar de manera individual el rezo de Minjá y después unirse a la comida festiva. Bien. Ahora, si no tiene la posibilidad de concentrarse, porque sabe que no va a poder concentrarse con el ruido y con el jaleo y con todo, entonces si va a participar de esa ciudad, no puede comer más de 54 gramos de pan. Puede comer el resto de cosas, pescado, arroz, carne, lo que estén sirviendo. Ahora, también hay otra posibilidad, y es que la persona designe a un shomer, es decir, una persona que va a estar pendiente de recordarle, oye, acuérdate que tienes que rezar Minjá. Y de esa manera no se le va a pasar el tiempo de la comida de manera plena. Está escrito en la Mishnah. Lo que la persona no se siente frente al peluquero cercano a la hora de la Minjá. Está hablando, ¿en qué momento? Estamos hablando de Erev Shabbat, del viernes, ¿verdad? ¿Y por qué motivo dicen así? Porque no vaya a ser que al peluquero se le rompan las tijeras y va a tener que ir a buscar otra y se le va a pasar el tiempo de rezar la tefilá de Minjá. Sin embargo, hoy en día no tememos sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque uno va al peluquero y el peluquero tiene un montón de tijeras que son mucho más fáciles de conseguir que antiguamente. La tefilá de Minjá hay que terminarla, hay que concluirla antes de la puesta del sol. Y particularmente en Erev Shabbat, la víspera de Shabbat, los viernes. ¿Por qué? Porque además hay que recibir Shabbat. Y es preferible recibir Shabbat antes de la puesta del sol para añadir de el Shabbat sobre la semana, robarle un poquito de tiempo a la semana y convertirlo en Shabbat. Sin embargo, si rezó la Minjá y ya se puso el sol, si no rezó Minjá, pero ya se puso el sol, todavía tiene 10 minutos desde la puesta del sol para rezar Minjá. Si pasó como un cuarto de hora después de la puesta del sol, ya no puede rezar Minjá, porque ya se considera que llegó la noche. Es preferible rezar Minjá con minyan, con un quórum de 10 hombres por lo menos, después de la puesta, diciendo, antes que rezarla de manera individual antes de la puesta del sol. Una persona que está viajando en el autobús y de repente, bueno, pues es normal, el autobús viaja y hay un atasco terrible. Y uno salió pensando que iba a llegar antes de la puesta del sol a su casa y resulta que se está haciendo de noche en el autobús. Bien, eso pasa especialmente en invierno, ¿verdad? Bueno, pues está viajando en el autobús, ve que se le acaba el tiempo de la Minjá. Si la persona tiene la posibilidad de concentrarse y de por lo menos concentrarse en la primera de las bendiciones de la mida, bien, y decirla con las intenciones correctas,
entonces que diga la mirá incluso estando sentado en el autobús. Pero si la persona no va a poder concentrarse, entonces que no rece minjá en ese momento y luego, cuando llega a casa o llega al Beta Knesset, que diga 2 veces la tefilá de Arbi. Hizku Bimsu, muchas gracias por seguirnos. Que tengamos Jodesh Tov Umeborach. Mañana seguiremos con nuestro estudio. Nos vemos. Muchas gracias.